Luego de recibir esta decisión, ¿qué lectura tienen ahora? Entiendo que han estado en algunos medios de comunicación ya socializando el tema, pero ¿por qué esto fue importante para estas elecciones? Gracias, Denise. Yaren, buenos días con todas las personas que nos escuchan también. Bueno, quisiera resaltar que a mí lo que más me queda es precisamente eso de lo que somos capaces de hacer cuando nos unimos. Lamentablemente, y precisamente por la diversidad que tenemos todas las mujeres, podemos profesar diferentes ideologías en muchos temas. Y de hecho se han visto enfrentamientos también entre organizaciones de mujeres que a veces inclusive desatan una mala percepción de quien desconoce del feminismo, pero esta causa principalmente nos unió, y nos unió vengan de donde vengan, y eso creo que para mí fue lo más rescatable y algo que siento como maravilloso, ¿no? Fueron mujeres a nivel nacional, desde diferentes lugares, que decidieron pararse y pelear por lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros primero estábamos pidiendo solamente el cumplimiento de la ley, no estábamos pidiendo nada que esté por fuera de la norma. Y segundo, no es algo nuevo, y es algo que eso precisamente creo que generó el impulso para que nosotras decidamos pasar de las quejas en Twitter a las acciones jurídicas pertinentes, porque la primera ley de cuotas fue la ley de amparo laboral, que tiene su origen en el 97. ¿Cómo pueden decirnos en el 2023 que consideran aún que no hay mujeres preparadas para formar un binomio presidencial? ¿Y cómo pueden decirnos que no hay mujeres que encabecen el 50% de listas para asambleístas, cuando el número de candidatos y candidatas va a ser el mismo? Simplemente lo que van a cambiar es el orden precisamente al encabezar estas listas. Y básicamente lo que nos estaban diciendo respondía a estereotipos de género que nuevamente nos intentan mantener al margen de la vida pública y de la toma de decisiones. Entonces, en ese sentido, lo que surgió de la organización feminista, de la organización de mujeres que inclusive no se identifican como feministas, pero se unieron en la causa, fue la creación precisamente de las vías legales que íbamos a iniciar. La una, que fue la que ventajosamente obtuvimos un resultado positivo, que era estos recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, porque quisiera destacar otra cosa. Nosotras somos respetuosas del ordenamiento jurídico. Nosotras no íbamos a actuar en contra de lo que dice la ley, y no íbamos a presentar, por ejemplo, garantías jurisdiccionales con medidas cautelares, haciendo un mal uso de las garantías, como lo han hecho muchos y muchas políticas, lamentablemente, por aferrarse a cargos, que se han metido en áreas que no les compete y han desnaturalizado las garantías jurisdiccionales, haciendo que incluso la gente piense que es algo malo, que presentar una acción de protección es algo que solo sirve a cierto sector. Entonces nosotros lo que hacíamos era, en primer lugar, acudir al Tribunal Contencioso Electoral, que es el único que puede revisar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral, más aún en este periodo electoral. Y la segunda era acudir a la Corte Constitucional, pero ya con una acción por incumplimiento, cuyos efectos no se hubieran visto en estas elecciones, pero la búsqueda de esa acción por incumplimiento de la norma en realidad ya era una reparación posterior, una garantía de no repetición y una posible inclusive sanción a quienes emitieron esta resolución. Por lo que precisamente ahí es donde nosotros pudimos visibilizar la unión y el trabajo conjunto, porque hicimos primero, cumplimos con el requisito de la ley, que es un reclamo previo ante el Consejo Nacional Electoral exigiendo el cumplimiento de la norma, y este reclamo previo se dejó en la matriz del Consejo Nacional Electoral en Quito, pero también se entregaron en cada una de las delegaciones provinciales, y fueron diferentes mujeres las que encabezaron estas entregas de manera personal, convocando a los medios locales, y esto se hizo precisamente en una misma semana en diferentes lugares, y a mí eso es lo que me encantaría destacar. Fueron mujeres de todas las edades, fueron mujeres que están pendientes de esta lucha y defensa, protección de los derechos, organizadas sin más allá y sin recursos económicos que no sean los nuestros, sí. Precisamente como suele decir el dicho, poniendo plata y persona para pelear.
aquí por nuestros derechos y por el respeto a los derechos de todas, porque en efecto lo que vimos en el CNE, en ese Consejo Consultivo, fue una negociación de nuestros derechos. Entonces ahí yo me pregunto cómo no integrarlo. Y aún tenemos que negociarlo, ¿no? Como la verdad que es algo, digo, muy peculiar, por no decirlo otro calificativo, la decisión en su momento del Consejo Nacional Electoral, y por eso también quiero agregar a este diálogo que se sume también Yairen, porque, bueno, vos siendo una de las políticas más joven, también con un discurso bastante potente y además diverso, porque claramente algo que uno puede percibir de estos sectores políticos más tradicionales es cuando los sectores históricamente vulnerados, como son también todavía las mujeres, lastimosamente, hasta que no tengamos índices de feminicidio tan altos, esto es una realidad, porque a veces existen estos cuestionamientos como, no, pero los hombres también sufren violencia, ese será otro tema. Pero, digo, para vos, ¿cómo es escuchar esto? Porque precisamente uno piensa que no tiene un efecto en la sociedad, y que los temas que directamente afectan a los sectores más locales, lo digo porque aquí en las Warmis hacemos comunidad y vemos mucho de los temas que no están en agenda, porque obviamente no generan clics, no generan likes, son las voces de los nadies, como sería básicamente como se conoce en Latinoamérica. ¿Qué tal, Denise? Un saludo también a Ana. Qué bueno compartir esta entrevista con compañeras tan valientes, tan valiosas. Yo quisiera iniciar respondiéndote, primero agradeciéndoles a las organizaciones de mujeres por haber tomado esta iniciativa, que sin eso no hubiese sido posible que en esta elección se cumpla la ley, se cumpla la normativa. Y en ese sentido creo que es un hito más, es una conquista de derechos más que está demostrado que se ganan con la lucha, ¿no? Con la lucha en las calles, con la lucha hacia las instituciones. Así que nada, un abrazo y un agradecimiento enorme a las mujeres organizadas por este trabajo y por este logro que no es para una u otra organización política, sino es para todas. Uh-huh. Es para todas y es para la democracia. Y ahí yo quisiera un poco digamos, dialogar con esta primera idea que tú colocabas al inicio de la entrevista, que tiene que ver con este mito que existe alrededor de, voy a poner entre comillas, los temas de mujeres, cuando en realidad son los temas de la sociedad, porque nosotras no somos una minoría, nosotras somos el 50+1 de la población, y aún se sigue pensando que nuestros problemas son asuntos de mujeres y no asuntos de la sociedad, y que el problema de la paridad y que las exigencias de la paridad son exigencias de unas mujeres de encima feministas, ahí que todo el tiempo están protestando por todo, y no pintando las paredes. Exacto, y no exigencias de la democracia. Entonces, cuando hablamos de paridad, tiene que quedar claro que nosotras estamos hablando de democracia. ¿Y por qué hablamos de democracia cuando hablamos de paridad? Porque la democracia, en el más amplio sentido, debería significar la representación de todos y todas en igualdad y en nuestra diversidad, ¿no? La democracia como ese espacio de representación de todas las voces diversas y plurales. Y si tú en una democracia tienes restringido el acceso a las mujeres, a los pueblos y nacionalidades, a los jóvenes, entonces no tienes una democracia real, no tienes una democracia sustantiva, tienes un remedio de democracia que lo que hace es ser el altoparlante de las voces de siempre, ¿no? De hombres blanco-mestizos, respondiendo a unos intereses muy particulares. Muchas de las veces, digamos, insertamos también una categoría de clase social, vas a tener que, digamos, históricamente quienes han tenido el derecho de hacer política es gente que tiene dinero, es gente que tiene plata, ¿no? Entonces hacen política para sus propios intereses y no para los intereses de una mayoría. Y de ahí sí, la importancia que las voces de las mujeres estén representadas también como un lugar importante dentro de los espacios de toma de decisiones. Por ejemplo, algo que también, bueno, se discutió mucho en esta esfera es, bueno, ahora qué hacen los binomios, porque precisamente había un montón de candidatos y nombres de hombres. ¿Cómo evaluar esto? Porque están teniendo realmente discusiones sinceras y coherentes los partidos políticos con el tema de la paridad. Digo porque desde las elecciones se vienen hablando, desde las anteriores, locales, presidenciales, etcétera.
que a veces eso es un relleno, ¿no? Es los discursos de la gente política, porque además siguen siendo hombres mayores, con todo respeto, no tengo, o sea, digo, porque siguen siendo las mismas personas las que toman estas decisiones sobre los caminos que toma en nuestra sociedad, y los debates de mujeres comienzan a incomodar, ¿no? Bueno, yo en ese sentido voy a hablar por el partido al que pertenezco y el que además estoy orgullosísima de pertenecer, porque ya nosotros en las elecciones pasadas, aun cuando la norma no tenía que aplicar, o sea, la norma se aprueba y se le empieza a aplicar de forma progresiva hasta llegar a esta elección, donde tiene que ser 50-50 para todo. A pesar de que el año pasado, la elección pasada, no nos correspondía, entre comillas, legalmente todavía cumplir ese 50-50, nosotros lo hicimos. Es más, nuestra bancada terminó siendo una bancada mayoritariamente conformada por mujeres. Entonces, creo que al menos a nivel de la Revolución Ciudadana hay un pleno reconocimiento de que nosotras tenemos que tener una voz en democracia. La presidenta de nuestra organización política, Marcela Guiñaga, ahora prefecta del Guayas, es muestra de eso también, ¿no? Una mujer política conduciendo una organización política, una de las pocas, si no estoy mal, ahí me corregirán, me parece que es la única mujer, ¿no?, de representante legal de una organización política. Entonces, en ese sentido también ha sido una lucha para nosotras a la interna, por supuesto, pero a pesar de eso, bueno, estamos aquí, también una representación importante de jóvenes, ¿no? Este porcentaje del 25% que se tiene que cumplir. Hay muchos partidos que ven esos espacios, ¿no?, como de relleno, como de los últimos lugares, y en el caso de la Revolución Ciudadana no ha sido así. Si nosotros miramos, por ejemplo, una compañera muy querida, la vicealcaldesa de la ciudad de Guayaquil, Blanca López, tiene 23 años y es una compañera que está en un espacio de toma de decisión, es mujer, es joven, y hay una apuesta política real de nuestra organización para que seamos nosotros y nosotras que con voz propia podamos encabezar los procesos revolucionarios. Bueno, algo que me comentó aquí un compañero que hizo la cobertura precisamente cuando se anunció que se daba ya esta decisión de disponer al Consejo Nacional Electoral que notifique, ¿no?, sobre los principios de equidad, paridad y alternabilidad. Una de las preguntas de una periodista fue, ¿las mujeres están capacitadas? Ana, ¿qué te surge ahí? Digo, ponen el cuerpo, ponen una resolución, ponen una demanda, ponen todo, pero era una periodista mujer. ¿Las mujeres están capacitadas? Digo, no sé. Sí, en realidad, bueno, aparte de una molestia general que causa el que siempre se nos cuestione en nosotros la calidad, la representación, la calidad de la representación recae sobre las mujeres, y precisamente la preparación, cuando inclusive nosotras conocemos que para desempeñarnos en espacios masculinizados, muchas veces nos toca prepararnos mucho, el doble, a veces hasta el triple que a nuestros pares, precisamente para que nuestra voz sea escuchada, porque lamentablemente el crecer en un sistema patriarcal, el crecer con estereotipos tan marcados en una sociedad, hacen que esto sea un pensamiento general, lamentablemente. Hay una encuesta del PNUD realizada a nivel Latinoamérica en el año 2020, en donde más del 70% de encuestados responden que consideran que son mejores los liderazgos masculinos que los femeninos, cuando en realidad nosotros, por ejemplo, como Ecuador, nunca hemos tenido una presidenta de la República mujer. Y precisamente porque no se nos ha permitido. Y lo duro que es ser una presidenta, ¿no? Claro está lo que pasa en Argentina con Cristina, en Brasil lo que pasó con Vilma, y bueno, una serie de situaciones. Claro, porque a pesar, y más allá de eso, las mujeres que se atreven a tener estos cargos de representación sufren muchísima violencia política, precisamente por razones de género, porque la violencia en la política lamentablemente está siempre, pero la que sufren las mujeres que se atreven a tomar estos espacios es sumamente grave. Muchas veces llega a precisamente desincentivar por completo su participación política, porque se meten con la familia, porque se meten con los hijos, porque destruyen su reputación. Y lamentablemente en la sociedad esos estereotipos todavía son fijos, y esa pregunta es algo que nos hacen siempre, y precisamente lo que a mí me molesta en ese sentido es que ¿quiénes son los precandidatos a la presidencia actualmente? Tenemos
personas que se están perfilando que no tienen experiencia alguna en administración pública, que su experiencia puede venir en sectores de seguridad, en sectores deportivos, en diferentes sectores, pero no tienen nada que ver con la administración pública, y a ellos no se les está cuestionando precisamente esto. Están capacitados para ser presidentes. Lo único que se considera es que tienen una legitimidad por haber nacido hombres y que por eso han de poder. Y lo mismo suele suceder precisamente con el encabezamiento de listas para la Asamblea y para el Parlamento. Y ahí sí quisiera destacar precisamente que lo que se está peleando aquí es el acceso. Y ese acceso lo pudimos ver reflejado en la última Asamblea, precisamente porque inclusive cuando únicamente la ley estaba respondiendo al 15% de encabezamiento de listas, ya se logró un 38% de presencia femenina en el Parlamento. Es decir, con el acceso precisamente, porque también hay que ver cómo vota el ecuatoriano. Lamentablemente, aquí a veces se vota por la persona o se vota por el partido. Entonces, por quien yo vote... Pero también los representantes políticos también tienen que subir un poquito, elevar, el debate, porque las últimas intervenciones que tuvimos en la Asamblea fueron, la verdad, para llorar, básicamente, la verdad. Exactamente. Yo creo que ahí sí hay que exigir ya a las organizaciones políticas de manera directa, porque las organizaciones políticas no pueden funcionar como empresas electorales, no pueden funcionar como estas empresas de alquiler, donde sea quien sea, no importa la ideología que tenga, venga y se ponga la camiseta al momento de las elecciones, y precisamente después pasar estas consecuencias nefastas, cuando en realidad hay mucho por hacer en la Asamblea y nosotros nos dedicamos a hacer días del pan, o sea, cosas así que la gente no necesita para en realidad el trabajo del legislador. Pero yo creo que también es necesario hacerle entender a la ciudadanía para qué está la Asamblea, porque en efecto la Asamblea está para legislar y fiscalizar, y en cambio se empieza a cuestionar desde la ciudadanía que pasan solo en procesos de control político sin hacer obra, cuando esa no es esa no es una atribución de la Asamblea. Entonces yo creo que nos falta y esto sí pueden hacer de las mismas y deberían hacer de las mismas organizaciones políticas, el enseñar a la gente qué hace cada una de las instituciones, para que no le estén pidiendo al asambleísta carreteras y para que no sea ese el discurso en campaña. ¿Saben qué? Yo voy a repavimentar la carretera Chimborazo-Tungurahua o la voy a hacer de 4 carriles. Eso ofrecían los candidatos en el 2021, porque yo soy de la provincia de Chimborazo. Eso ofrecían en mi provincia. Bueno, el presidente ofreció darle la vuelta a la Virgen del Valle. Hemos escuchado, no sé, o un tren playero, pero para ir cerrando un poquito, Yairen, quiero que puedas también transmitir... No sé qué calificativo darle, pero también esta paridad trae consecuencias precisamente. Tú eres una mujer que ha iniciado desde la protesta social, desde los derechos de los estudiantiles, y la verdad que la construcción también de los perfiles para las mujeres en la política es algo que se cuestiona un montón, ¿no? Hay ciertas representantes que responden a ciertos intereses, pero evidentemente, ¿cuál es la construcción que vos ves que debe hacerse ahora mismo las mujeres políticas? Bueno, yo diría al menos de 2 aspectos, ¿no? Creo que, como ya decía Ana, las organizaciones políticas tienen la responsabilidad, no solamente con las mujeres, sino también con los hombres, crear espacios de formación política, de capacitación, escuelas de cuadros políticos, porque si no lo que pasa es que en cada elección las organizaciones políticas entran en jaque porque tienen que de una u otra forma rellenar listas de asambleístas y no existe, digamos, una institucionalidad alrededor de los partidos políticos, lo cual es peligroso para precisamente la democracia, ¿no? Que es lo que básicamente estamos viendo a día de hoy. Entonces creo que por ese lado las organizaciones políticas tienen que prestar espacios de capacitación, de acompañamiento a la formación de cuadros políticos, específicamente además con perspectiva de género, que eso implica que las mujeres, por ejemplo, los partidos no están discutiendo esto, pero a mí me parece fundamental, y es que las mujeres, muchas de nosotras somos cuidadoras, muchas mujeres están encargadas del cuidado de sus hijos, de personas adultas mayores, de sus entornos, de sus comunidades, y eso les quita tiempo, por ejemplo, para poder involucrarse en política, para poder militar en un partido político. Entonces, como nosotros desde los partidos políticos, desde las organizaciones, pensamos también el tema de la participación política de las mujeres a través de un sistema de cuidados que deberían también brindar, ¿no?, los espacios de los partidos políticos, por un lado. Y por otro lado, yo creo que
el movimiento de mujeres tiene que seguir en estos procesos, ¿no? Hay un feminismo que es más institucional, ¿no? Que dice, bueno, vamos a entrar a pelear en las instituciones para lograr conseguir espacios de representación, y esa corriente del feminismo es una corriente que además a nosotras nos ha brindado el cobijo suficiente para poder seguir hablando en voz alta y no callarnos nunca más, porque, como decía Ana, hacer política es sumamente difícil, la violencia es algo que lo vivimos todo el tiempo, y que las mujeres, las organizaciones de mujeres puedan brindar ese acompañamiento en casos de violencia política es importante, ya no solamente para procurar el acceso de las mujeres, sino también la permanencia de nosotras dentro de estos espacios políticos. Y además también no acostumbrarnos a que seamos las mujeres, digo, que sean las mujeres en general las que tengamos que poner el cuerpo en todo, ¿no? Porque a veces pasan ciertas situaciones siempre, ¿y dónde están los colectivos de mujeres? Como, hermano, hay un gobierno, hay autoridades, primero que hable la gente que supuestamente debería garantizar todos los accesos. Yo solo para cerrar también, Ana, algo breve, con esta sentencia, que si bien ya existen normativas que impulsan la paridad de género en la política, ¿cuál es el escenario ahora? Bueno, en realidad lo que nosotras queremos transmitir como organizaciones de la sociedad civil es precisamente que vamos a mantenernos vigilantes, porque algo que me olvidaba de mencionar es precisamente que una de las cosas que más nos dolió es que esta decisión venga de 3 mujeres, ¿no? 3 de 5 consejeros son mujeres, y ninguna se atrevió siquiera a decir no estoy de acuerdo con la forma en la que están negociando con los derechos de las mujeres, a pesar de estar en esos puestos, gracias a las luchas de las personas que nos antecedieron, para que puedan estar en esos cargos. Entonces, precisamente lo que les decimos nosotras es que no es una carta abierta, al contrario, nosotros somos muy conscientes de lo que significa, por eso nosotros acompañamos precisamente los procesos que Jairen mencionaba con respecto a violencia política de género, que pasa en todos lados. Nosotros hemos patrocinado 3 procesos que han conllevado la destitución de 3 alcaldes y un proceso de la destitución de un presidente de una junta parroquial, precisamente por violencia política por razones de género. Pero nosotros lo que tratamos es precisamente de generar estas redes entre las mujeres que están ejerciendo la política para que puedan demostrar un mejor papel en donde se encuentren, sea en la localidad, sea en el estado central, pero lo que queremos es precisamente que hagan lo mejor, precisamente con una agenda nuestra, porque es necesario que se reconozcan nuestros derechos, que si una mujer, precisamente la política pública tiene que ir dirigida a lo que sufrimos nosotras en el transporte público, en la calle. Nosotros no sufrimos lamentablemente lo mismo que los hombres, y es necesario esa visión de género dentro de la toma de decisiones, y es lo que estamos solicitando. Ahora precisamente nosotras lo que vamos a hacer es un proceso de vigilancia, tanto de la actuación de las organizaciones políticas como de quienes asuman esta representación una vez que se posicionen en sus cargos, ya sea de asambleístas, ya sea en la presidencia y vicepresidencia de la República, y también en los gobiernos autónomos descentralizados, donde de cierta forma también tenemos esta presión para las vicealcaldías, que tampoco fueron respetadas la paridad en el año 2019, que también nos tocó elevar ese reclamo a la Corte Constitucional y que aún la Corte no se pronuncia sobre eso. Cabe destacar que fue elevado en el 2019, en el 2020 tuvimos audiencia y aún no tenemos sentencia sobre la paridad en las vicealcaldías. Entonces es necesario que nosotras también podamos formular esta agenda común. Yo creo que más allá de cualquier diferencia que nos ha podido separar, en realidad es necesario destacar todas las cosas que nos pueden unir y lo maravilloso que puede ser que trabajemos juntas.